¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video va a ser un tema muy básico para personas que están adentrándose a C#.net. En este video vamos a ver lo que es LinkQ. LinkQ viene siendo un lenguaje o un componente agregado a las tecnologías de .NET. Este componente o esta funcionalidad te permite hacer consultas como si de SQL se tratara sobre objetos de tipo colección. Entonces lo interesante de esto es que utiliza algo ya existente como las llamadas expresiones de consulta para obtener datos filtrados, ordenados o algunos campos solamente de una lista de objetos. Y en este video vamos a hacer algunos ejemplos para que entiendan rápido esto. Es muy sencillo, no tiene mucha ciencia. Primero aquí tengo un proyecto como siempre de consola y voy a crear una colección de datos. Sencilla. Voy a hacer un arreglo enteros y vamos a poner algunos números. Voy a poner unos números ahí aleatorios. El del chamuco nunca falta en mis videos. Y el de los extraños. A ver, ahora ya está esto. Tenemos una regla. LinkQ, ¿cómo funciona? Ya está nativo, no tengo que agregar nada a .NET. Es decir, ya viene automáticamente con el namespace. Entonces lo que tengo que hacer, aquí lo que voy a hacer un ejemplo de obtener esos números ordenados con LinkQ. Entonces vamos a hacerlo. Enumerable, entero. Y la primera cosa que tenemos que hacer es una palabra reservada llamada from. Y una palabra o un alias de cómo ustedes van a manejar esta colección de datos. En este caso yo voy a utilizar D. Aquí pueden ponerle igual lo que ustedes quieran, etc. Entonces, vamos a hacerla sobre ¿qué? Pues sobre mi arreglo entero. Enteros. Esto de repente cuando ven Entity Framework, pues lo ven, pueden obtener datos de Entity Framework, pero no solamente eso, a veces se quedan con la idea, puede funcionar con cualquier colección, a veces se quedan con la idea de que nada más funciona con Entity Framework y no. Entonces el objetivo de este video es esto. Voy a ordenarlos con la palabra order by, D, y seleccionaré el mismo D, que en este caso D viene siendo los elementos 1 a 1. Ahorita vamos a ver una funcionalidad de D, del alias, para algo más complejo, pero primero vamos con lo sencillito. Entonces esto vamos a imprimirlo a ver cómo imprime. A ver si está ordenado. Un for each, rapidísimo. Console.writeLine. WriteLine y vamos a ir imprimiendo. Vamos a correrlo. Está compilándose esto. Ahí está. Entonces, si se fijan, la regla original era algo que no estaba ordenado. Se fijan, en la regla original no estaba ordenado. Y ya con LinkQ automáticamente lo ordena. Así sin hacer nada, ni un algoritmo, ni nada. Algoritmo burbuja, quicksort, etcétera. No, eso ya es reinventar la rueda. Internamente ya utilizado mejor un ordenamiento de ese tipo, LinkQ, pero pues ustedes ya no tienen que reinventar eso, ¿no? Entonces se fijan que aquí automáticamente me los ordenó, como si de SQL se tratara. Ahora vamos a hacer unos ejemplos más complejos. Bueno, antes de eso vamos a hacer algo también que se puede hacer. Por ejemplo, también puedo hacer un where, como en SQL, de, digamos, quiero que me den todos los números que sean igualados. Igualados. Vamos a imprimir. Entonces también podemos utilizar where, la sentencia where. Entonces aquí ya llegando, ahí está, nada más los dos se imprimieron. Entonces también podemos utilizar sentencias para hacer and o or. Entonces puedo poner que sea or, pero en este caso no se utiliza esto, sino que estamos utilizando C# or, de esta manera. Y también quiero que dé, eso no, déjese ahí, de 3. Quiero que sean los 2 y los 3.
Y ahora se fijan que nada más me dio los 2 y los 3. Entonces también podemos hacer uso de la sentencia where para hacer filtrado de datos. Entonces ya es muchísima ayuda para cuando estamos programando. Ahora vamos a hacer un ejemplo de algo más complejo que esto. Vamos a crear una clase, aquí abajito, rápido. Vamos a hacerlo sobre elementos complejos, es decir, una clase que tenga varios datos, no en este caso que tenemos una colección de solamente números enteros. Ahora vamos a hacerlo con una clase que tenga datos, por ejemplo, 2 datos, número, y tenga también una cadena. Vamos a crear un constructor rápidamente y los asignamos. Listo. Entonces vamos a poner una operación, un método para imprimir, que nos regrese algo. Bueno, no necesitamos eso. Así para que esté concatenado. Listo. Entonces ahora vamos a hacer una colección de esta clase que se llama complejo. En este caso vamos a crear un arreglo. Esto lo voy a quitar. Voy a crear ahora un arreglo de complejo. Y aquí para ir asignando elementos voy a hacer los new. Y vamos a poner patito. Diablito. Vamos a ponerle perro. Y uno más y ya. Foca. Entonces ya tenemos un arreglo con 5 elementos de elementos complejos o clases que tienen 2 valores. Entonces yo también puedo utilizar LinkQ para esto. Por ejemplo, yo quiero que me regrese nada más el del nombre del diablito. Y aquí vamos a poner diablo. Por ejemplo, quiero nada más el primero. La palabra from, el alias. ¿De dónde? Pues de mi lista que está arriba. Quiero que aquí ya vamos a utilizar lo que viene siendo la d punto cadena, es decir, los hijos que están públicos. Y yo quiero que donde está cadena sea igual a diablito. Y aquí yo, por ejemplo, puedo hacer un filtrado. En este caso voy a regresar ahorita todos los elementos, todo el elemento como si fuera un tipo complejo. Entonces aquí ya vamos a imprimir. Si quiero nada más el primero, pongo first or default. Entonces si existe algo llamado diablito, va a regresarte un objeto tipo complejo con el elemento. En caso contrario te va a regresar null, por eso es first or default. Vamos a imprimir. A ver, vamos a probar. Hay un error. Ahora sí. Y veamos qué imprimió. 6 diablito. Entonces de esta manera también podemos hacer ya obtención de datos a partir de listas o arreglos de clases. No solamente de datos nativos como int, string. Bueno, string no. Int, float, double. Sino que también sobre ya clases. Podemos hacer interacción o búsqueda sobre ello. Igual podemos hacer ordenamiento sobre elementos.
Podemos hacer el ordenamiento sobre un campo del objeto. Por ejemplo, puedo hacer un ordenamiento punto sobre el número. Y aquí ya voy a quitar el first or default. Y aquí vamos a hacer un for each. Y de esta manera me nos va a regresar los elementos ordenados. Vamos a la consola y se fijan el 1, 5, 10, 55, 16, los ordenados por el campo número. Entonces es muy útil porque podemos hacer el poder de SQL en un lenguaje de programación como C#. Nada más les recuerdo, esto es LINQ y no solamente existe para C#. Existe para las plataformas de .NET como C#, Visual Basic, F#, etc. Pero también hay programación o hay código para como Java y ActionScript. Ya nadie usa eso. Pero también existe pues LINQ para eso. Y espero les haya gustado el video. Fue algo muy básico. Y es para que las personas que están entrando en C# comiencen con esto. Saludos a todos y gracias.